Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y esta vez te voy a mostrar cómo utilizar GenSpark o GenSpark, el cual es un motor de búsqueda que utiliza inteligencia artificial similar a ChatGPT de los modelos LLM para generar resultados más relevantes e informativos. A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales que simplemente te van a mostrar enlaces, GenSpark crea páginas personalizadas llamadas Spark Page para cada consulta que tú hagas. Estas Spark Page incluyen información resumidas de diferentes fuentes que tienen reseñas, las cuales pueden ser de viajes, de productos, de imágenes o del tema que tú definas, lo cual te va a ayudar a encontrar información más personalizada y de manera más eficiente. Te muestro cómo. Para poder utilizar el buscador debes primero registrarte con una cuenta de Microsoft, de Gmail o con tu dirección directa de correo electrónico. Una vez logueado, vas a encontrar en la parte superior derecha un menú donde se muestra tu usuario, tus Spark Page que se van a crear acorde a las búsquedas que tú hagas, que ya vamos a ver. Puedes hacer un feedback para comentar o desconectarte. Acá tienes un botón que dice generar Spark Page, que está apoderado con ChatGPT 4, y puedes generar un prompt haciendo tu búsqueda personalizada. Pero antes de ir allá, te voy a mostrar un poco el entorno. Cuando entras vas a encontrar un grupo de Spark Page de otros usuarios que hayan hecho, y estas pueden ser de productos, de viajes o de fotografías. Por ejemplo, si seleccionamos una, se va a abrir en una nueva pestaña y esta, por ejemplo, dice que son 3 días de viaje en Dublín, una aventura a través de la historia, la cultura y la naturaleza, y hay una explicación sobre la temática con fotografías que puedes ver, tips de lugares donde te puedes quedar, teléfonos, y realmente te da toda la información como para que tú puedas hacer un viaje. Aquí tienes todos los temas que se han generado en esta Spark Page, y en el lado derecho tienes un panel donde tú puedes hacer preguntas sobre el tema. No te preocupes si está en inglés, tú puedes preguntar en español, por ejemplo, y vamos a ver cómo nos está contestando ya en español. Y esta información no la está tomando solamente del contenido de aquí, sino que ya la está consultando, porque aquí podemos ver los links de donde los está tomando. Yo puedo ver que ese link es de TripAdvisor, este otro dice de timeout.com, Dublin Restaurant. Así que hay diferentes fuentes donde está tomando la información, y puedes seguir haciendo prompts o consultas basadas en el contenido. Y por ejemplo, yo he abierto la misma consulta en mi navegador Chrome para poder traducirla al español. Si es que tienes problemas con el inglés, pues puedes hacer eso. Si no sabes cómo hacerlo, pues te voy a dejar aquí el link para que sepas cómo utilizar Chrome para traducir una o cualquier página de cualquier idioma al español o a tu idioma nativo. En la casita, en el icono en la parte superior derecha, para irnos nuevamente a la página principal. No solamente puedes ver de viajes, también puedes ver de productos. Aquí tengo algunos, o si hacemos un clic aquí donde dice productos, vamos a ver que se abren otra página donde hay Spark Page, resultados de búsquedas que se han hecho sobre computadoras. Por ejemplo, aquí hay una sobre esta computadora, hay los pros, los contras. Yo podría consultarla y podríamos ver las especificaciones, los reviews y toda la información. E incluso le podría preguntar, por ejemplo, aquí le voy a decir dónde la puedo comprar en New York, y me está dando los diferentes lugares donde podríamos
comprar y son tiendas que realmente están allá. Y por último, también te voy a mostrar el icono que dice imágenes. Este de aquí nos muestra la categoría de imágenes. Por ejemplo, yo lo que he estado haciendo es decirle, vamos a pedirle imágenes de alta resolución de oficina. Entonces veamos estas imágenes si ahora tenemos imágenes de alta resolución. Por ejemplo, esta de aquí, que son de 5000 por 3000. Si le hacemos un view, automáticamente se va a descargar y esa imagen es de alta resolución. Pero también estaba revisando de que hay imágenes que no son realmente de alta resolución. También hay imágenes más pequeñas, pero que te da la fuente donde también tú puedes acceder a la plataforma de donde la sacó y, por ejemplo, aquí encontrarla, y ya ahí sí sería una imagen realmente de alta resolución. Esto es al 100% para que veamos cuál es la resolución real. Así que tienes un buscador de imágenes que busca entre las diferentes bases de datos de la internet y te puede ayudar. Pero ¿qué realmente puede buscar? Aquí, como dice, puedes utilizar estos tres motores de búsqueda o estas tres categorías de motores de búsqueda para centrarse sobre lo que estás buscando. Puede ser que estés buscando una imagen, puede ser que estés buscando un producto o ayudas para un viaje. Por ejemplo, yo aquí le voy a decir que quiero Turismo Quito, Ecuador, y veamos qué nos da. Nos está dando algunos resultados. Por ejemplo, explorando Quito, Ecuador, aventura familiar. Veamos este de aquí que dice explorando Quito, una mezcla de historia, cultura, naturaleza, y nos muestra un resultado de información sobre diferentes lugares turísticos de Quito. Sí, entonces aquí, por ejemplo, aquí ya te propone preguntas, como lo suele hacer las diferentes plataformas de ya, o si no, le puedo poner en español. Recordemos que si esto está en inglés, lo podemos traducir directamente a español. Aquí le podría haber colocado el prompt y decirle dame los mejores restaurantes de comida típica de la ciudad, pero también podemos usar el botón que está aquí. ¿Okay? Así que podemos ver de que podemos utilizar el buscador definiendo el tipo de información que queremos. Y ahora, ¿qué pasaría si yo no estoy buscando ni viajes, ni productos, ni imágenes? Estoy buscando sobre algún tema en particular. Por ejemplo, no sé, le voy a poner sobre métodos de pagos para plataformas de comercio electrónico y veamos qué nos dicen. Y como podemos ver, ya nos acaba de dar un concepto, nos está dando una descripción de los diferentes métodos de pago, y podemos ver que estos numeritos que están aquí están siendo parte de referencias a diferentes sitios web como GoDaddy, y pues la información que está generando no se la está inventando, sino que al igual que Bing o al igual que Gemini o Perplexity, también está resumiendo información de otros lugares. La diferencia es que aquí está haciendo una mezcla de información de los sitios, muy visual. Es la diferencia de lo que yo veo con las otras plataformas, que es el orden y la forma como te lo está mostrando. Está agrupándolo de manera mucho mejor, más visual, más atractiva, más amigable, y que permite, pues, por ejemplo, aquí también me deja hacer más preguntas sobre la información que tenemos. ¿Ok? Así que sí, vamos a volver a la página principal. Eso sí, es que haces una búsqueda aquí. Ahora voy a hacer un clic aquí donde dice generar un Spark Page, porque esto es algo general, pero ahora vamos a generar un Spark Page para ver cuál es la diferencia. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda, también podría ser de cualquier temática, y le voy a decir que quiero ver sobre el formato APA séptima edición, y vamos a ver qué nos hace.
Esta vez me está haciendo ya un resumen, me está generando una página, no un resultado genérico como nos mostró previamente. Y como podemos ver, está pensando, está tomando las fuentes, me está creando una estructura con toda la información sobre el tema, ejemplos, conceptos, y ya le está dando una forma bastante amigable, como mencioné, con las fuentes que tú podemos borrar un párrafo si no queremos, si no estamos de acuerdo, podemos resaltarlo, podemos agregarle alguna imagen que quisiéramos al contenido, o sea que nos permite aquí editar cada uno de los temas. Aquí ya tenemos una información que nos dice que APA 7 ya está vigente desde octubre del 2019. Nos carga imágenes, galerías que podemos ver y toda la información importante de lo que le acabamos de pedir, lo cual me parece muy bueno. Y con esta información tú puedes hacerle más preguntas. Por ejemplo, vamos a preguntarle en español, vamos a preguntarle cuáles son las diferencias entre APA 6 y APA 7 y vamos a ir viendo lo que me va indicando y pues por supuesto cada información que me va dando la va sustentando. ¿Ok? Así que puedes utilizar las preguntas que él te propone o puedes colocar tu propio prompt. Y lo interesante es que cuando tú creas o generas tu Spark Page, aquí dice My Spark Page, entras y se van a ir almacenando todas tus consultas. Todo lo que tú hayas hecho va a quedarse aquí grabado. Y esto de aquí va a ser público o privado. Si es público, entonces es muy probable que aparezca como uno de los resultados que están aquí, de tal manera que cuando busque otra persona un tema similar, tu Spark Page puede aparecer en esos resultados. Recuerda que tú la puedes ir personalizando, también la podrías colocar como privada si no deseas que nadie la vea. Así que esta es otra alternativa, es muy amigable, muy sencilla, me parece muy buena opción como motor de búsqueda para crear contenido de manera rápida, efectiva e interesante. ¿Ok? Así que esto era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca útil, interesante, que lo puedas usar. Déjame tu like si te gustó, pruébalo, coméntame qué tal te pareció y déjanos saber qué otro contenido te gustaría que hagamos. Gracias por visitarnos, gracias por estar aquí, gracias por seguir y ser parte de nuestro canal y espero que sigamos creciendo poco a poco. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.